Bienvenidos a Pedemonte una vez más. Hoy vamos a hablar de Crowley. El día de hoy tenemos una apreciación interesante. Vamos a unificar los videos de la alquimia, las formas de pensamiento, con la perspectiva de Aleister Crowley. Vamos a bajar y explicar el por qué Pedemonte hace eso con la perspectiva de Aleister Crowley a través de la lectura del apéndice 3 de este libro, Magic en teoría y práctica. Esto tiene una intención muy particular y tiene que ver con dar un mensaje a todas las instituciones de carácter telémico que estén interesadas en saber qué es Pedemontium y qué hace Pedemontium. Bueno, pues Pedemontium es una logia completamente independiente de cualquier organización, cualquiera que sea, telemita, de la Otto, de la Astrum Argentum, de cualquiera, debido a que ha construido un modelo pedagógico independiente con base en las ideas de Aleister Crowley. Osó hacer eso. Por lo tanto, no está determinada por ninguna institución superior a nosotros. ¿Sí? Nosotros somos nuestros propios jefes, de alguna manera, y no le rendimos cuentas a nadie, de ninguna manera. Y el día de hoy vamos a defender esa independencia, porque lo que nos acredita entonces, ¿qué sería? ¿No? Bueno, lo que nos acredita y nos avala para tener esta oportunidad de hacer esto con la Astrum Argentum tiene que ser el conocimiento, tiene que ser la capacidad de transmitir ese conocimiento, el conocimiento que se posee y sobre todo la capacidad mágica. Porque cuando hablamos de Aleister Crowley nosotros hablamos de magia, nosotros no hablamos de cualquier camino espiritual, nosotros hablamos del camino espiritual del mago. Por lo tanto, pues esto es una aclaración del sistema pedagógico de Pedemontium en relación a las ideas de Aleister Crowley y pues el fundamento prácticamente de todo lo que nosotros somos. Entonces, a cualquier institución de orden telemita, esperamos que este video le responda y le deje muy claro nuestra independencia. Y si tal explicación intelectual no satisface su curiosidad y su set de respuestas, pues siempre queda el arte mágico, ¿no? Y nosotros lo conocemos y lo sabemos bien. Sabemos que esto es telema, que es la ley del más fuerte. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo realmente podría considerarse agredidos, que no es la intención porque nosotros somos simplemente otra perspectiva. Siempre está la disputa mágica, ¿no? Y entonces si quieren de alguna manera corroborar eso y la adquisición del conocimiento que nosotros tenemos, pues los invitamos al combate mágico por la jerarquía en el conocimiento, porque pues sabemos muy bien que la libertad se toma, ¿no? La libertad no se pide, nosotros no vamos a ir a ningún lado a pedirle libertad a nadie, la libertad se toma, y se toma con conocimiento intelectual, con poder, y lo sabemos muy bien, sabemos que lo que estamos haciendo es complejo, muy complejo, porque precisamente nadie se había atrevido a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Yo no conozco en la historia que alguien haya salido de la nada a construir una concepción y perspectiva del sistema de formación de Aleister Crowley, en la manera en como nosotros lo hemos hecho. Y todos nuestros libros, nuestro conocimiento, nuestro material es completamente gratuito, está a la disposición de todo aquel que lo quiera estudiar y luego de estudiarlo y compararlo, pues enjuiciarlo con su propia experiencia, ¿no? Porque de eso se trata el conocimiento. Entonces esto es un video bastante eh, de revolucionario, ¿no? Un video de independencia. Esto es un video de aval, de acreditación de nosotros mismos a través de la exposición de nuestra perspectiva de telema, la exposición de nuestro sistema pedagógico y la exposición de por qué nosotros como Pedemontium damos primero un aprendizaje sobre alquimia, sobre formas de pensamiento desde los autores que utilizamos, en el eclecticismo que utilizamos y cómo vinculamos eso a Aleister Crowley. Entonces, esto es Pedemontium y lo repetiremos siempre. Pedemontium para muchos será un sueño y para algunos otros puede ser una pesadilla. Y esto solamente son palabras, palabras vacías que sin magia seguramente se las lleva el viento. Solo queda a la investigación
de aquellas personas que nos ven, de aquellas personas que quieran comprobar aquellas cosas que están escritas en los libros. Comencemos, entonces. Apéndice 3. Notas sobre la naturaleza del plano astral. ¿Qué son los seres astrales y espirituales? El hombre es uno. Es el caso de una conciencia que asume una forma perceptible. Entonces el hombre es una conciencia con un cuerpo. Microcosmos y elementales. Quizás un elemental, ejemplo un perro, tiene una concepción cósmica en la cual él es un microcosmos y un hombre incompletos, sin medios para decidir, como en el caso de las del espacio. De modo semejante, nuestra burda materia puede parecer irreal a los seres cubiertos de materia más fina. Así, la ciencia cree que las percepciones que son vulgares son un error. No podemos percibir en absoluto, excepto dentro de nuestra gama, como perfumes concentrados que parecen malolientes y hechos recónditos en el tiempo como las aspas de un ventilador giratorio que las moscas pueden distinguir. Por consiguiente, dice Aleister Crowley, no hay razón a priori para negar la existencia de inteligencias conscientes con cuerpos imperceptibles, dice él. Y aquí es donde nos paramos nosotros primero a dar una explicación de las formas de pensamiento. Aleister Crowley de una nos está mandando a nosotros, bueno, en la lectura de este apéndice 3, a concebir que hay seres espirituales y que la magia consiste en la relación que tengo yo desde mi ser espiritual con esos seres espirituales, ¿vale? Entonces, la primera premisa es esa. Hay que concebir que hay seres espirituales en un plano espiritual que es el plano astral. El texto se llama Notas sobre un plano astral. Sigamos. Incluso sabemos de otras órdenes de mente, moscas, vegetales, posiblemente que piensan por medio de estructuras cerebrales no humanas. Pero el problema fundamental de la religión es este. ¿Existe alguna inteligencia preterhumana del mismo orden que la nuestra, que no dependa de estructuras cerebrales consistentes en materia en el sentido más vulgar de la palabra? La materia incluye todo lo que es movible. Así, las ondas eléctricas son materia. No hay razón para negar la existencia de seres que perciben por otros medios esas fuerzas sutiles que nosotros solo percibimos gracias a determinados instrumentos. Por lo tanto, nos está diciendo, hay un mundo astral y seres astrales. Eso puede concebirse. Pero también habría que concebir que hay seres humanos que son capaces de percibir esa realidad espiritual y esos seres espirituales. Eso tampoco habría que negarlo. Habría que concebir eso. Y él nos invita a concebir eso. No obstante, Pedemontium le dice al estudiante, hombre, usted no se meta a leer a Aleister Crowley si antes no ha hecho alquimia por lo menos durante un año y no comprende lo que son formas de pensamiento y cómo funciona el pensamiento. Sin eso, nosotros desde Pedemontium consideramos que es absurdo estudiar a Aleister Crowley, porque su vocabulario y sus ideas son demasiado complejas para un estudiante que apenas está sumergido en lo más cercano a el oxígeno, ¿no?, de todo ese mar de conocimiento, en una pequeña superficie. ¿Y cómo llegar a la profundidad del conocimiento? Pues con alquimia, despertando ese sentido espiritual para de verdad verificar esta teoría que él nos está dando. Nos dice que hay seres, eso habría que creerlo o habría que verificarlo. Nosotros como investigadores decimos, hay que verificarlo. ¿Cómo? A través del sentido cognitivo espiritual o la clarividencia que se obtiene a través de la meditación constante y alquimia prolongada. Entonces, no hay necesidad de concebir nada. Cuando uno ya es clarividente en una proporción, cuando siente esa sensibilidad extraña en una proporción. Sigamos. Podemos influir en otros seres, conscientes o no, como hacen los domadores de leones, jardineros, y ser influido por ellos, como lo somos por las tormentas y los vacilos. Aquí es donde nosotros vemos las formas de pensamiento desde las comprensiones de Aleister Crowley, solo que esto es un poco más complejo de comprender. Por lo tanto, nosotros hemos construido un video sobre formas de pensamiento y toda una comprensión de formas de pensamiento para llegar a estas comprensiones de entidades espirituales de Aleister Crowley. En las formas de pensamiento nos quedó claro que uno es influido por esas formas de pensamiento, pero que si uno las domina, uno puede influir por medio de ellas. Por lo tanto, aplica perfecto lo que está diciendo Aleister Crowley. Nosotros influimos conscientes o no y podemos ser influidos por ellos, ¿vale? Existe un vacío aparente entre nuestros sentidos y sus correspondencias en la conciencia.
La teoría necesita un medio para unir materia y espíritu, igual que una vez los físicos necesitaron un éter para transmitir y transmutar vibraciones. Podemos considerar a todos los seres como partes de nosotros mismos, pero ojo acá con esto. Pero es más conveniente, en función de la magia y de la perspectiva de Crowley, considerarlos como independientes. La conveniencia máxima es nuestro canon de verdad. Así, referimos los fenómenos físicos a la intención de los seres astrales, sin confiarnos a ninguna teoría. La coherencia es la única cualidad que se nos pide. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Pues que es más conveniente, en vez de considerar esos seres como partes de nosotros, considerarlos como seres independientes. Entonces, hay muchas cuestiones que se han hecho y analogías que se han hecho con la psicología, la PNL, que la cábala es reprogramación de lo que uno tiene adentro, pero él está diciendo no, eso no puede ser alegoría de esa manera, porque si estamos hablando de magia a través de un sentido espiritual, eso se verifica. Existen seres espirituales y hay que concebirlos como entidades ajenas a mi conciencia, independientes con su propia emoción, porque con ello es que me voy a relacionar. Él está diciendo parémonos ahí para concebir toda la perspectiva que les voy a dar, ¿no? Entonces, alejémonos un momento de esa perspectiva de la PNL, de la reprogramación, de que todo esto no. Y en Pedemonte uno se aleja fácil de eso por la alquimia. Entonces, a todos los grandes estudiantes disciplinados, estudiantes de la perspectiva de Telema, los invitamos a que antes de coger un libro de Aleister Crowley, hagan alquimia, comprendan lo que son las formas de pensamiento y una vez tengan esas dos cosas claras, comiencen a meterse de lleno en las ideas y perspectivas de Aleister Crowley. Sigan los 8 pasos del yoga de Patanjali, porque ese es el fundamento transversal de todo el sistema pedagógico de Aleister Crowley, que de una manera u otra eh, es supremamente benéfico y fundamental para la conciencia del mago que está comenzando. Si uno siente que no lo necesita, que ya no necesita saber más de yoga y de una se mete con la magia, pues bueno, es su voluntad, ¿no? Pero pues recordemos que el sistema, antes de llegar a esas entidades espirituales, tiene todo un momento de preparación mística. ¿A través de qué? Del yoga. Y son 8 pasos que el estudiante debería de medir y coordinar muy bien. Entonces, sigamos. Existe un vacío aparente entre nuestros sentidos y sus correspondencias en la conciencia. La teoría necesita un medio para unir materia de espíritu, igual que una vez los físicos necesitaron un éter para transmitir y transmutar vibraciones. Podemos considerar a todos los seres como partes de nosotros mismos, pero es más conveniente considerarlos como independientes. La conveniencia máxima es nuestro canon de verdad. Así, referimos los fenómenos físicos a la intención de los seres astrales, sin confiarnos a ninguna teoría. Entonces aquí nos está diciendo que los fenómenos físicos que suceden en la vida son causas de esos seres espirituales que están allá con los que nos vamos a relacionar. Sin confiarnos a ninguna teoría. La coherencia es la única cualidad que se nos pide. 6. La magia nos faculta para recibir las impresiones perceptibles de mundos distintos al universo físico. Punto. Ahí avala por completo todo lo que nosotros estamos hablando desde Pedemonte en función de conseguir y adquirir un sentido espiritual primero, antes de meterse de lleno a estudiar la magia desde la perspectiva que sea. En este caso, Somos Astrum Argentum es Crowley, la que hila todo el eclecticismo aplicado. Entonces, la magia nos faculta para recibir impresiones perceptibles de mundos que son distintos al universo físico. Por lo tanto, la magia nos faculta para abrir un sentido espiritual. Alquimia, una y otra vez. Es lo que sugiere Pedemonte. Los demás, cualquiera ya puede pensar lo que quiera. Nosotros no estamos diciendo qué pensar, estamos sugiriendo las ideas que nosotros pensamos. Bueno, del universo físico como se entiende generalmente en la ciencia profana. Estos mundos tienen sus propias leyes, así como el físico tiene la gravedad, seguramente el plano astral también tiene otra ley así, determinante. Sus habitantes frecuentemente tienen una inteligencia casi humana. Existe un juego definido de relaciones entre ciertas ideas nuestras, un juego definido de relaciones entre ciertas ideas nuestras y sus expresiones y ciertos tipos de fenómenos. Entonces, aquí lo que nosotros comprendemos es que hay una relación entre mi pensamiento y ese mundo astral. De alguna manera mi pensamiento, las ideas que yo tengo, accionan unas expresiones de ese mundo astral. Y ese mundo astral causa ciertos movimientos en este mundo físico. Y entonces aprendiendo a conocer el pensamiento para que esas expresiones sean apropiadas según lo que yo necesito en este mundo,
se hace la ciencia de la magia. ¿Mm? Pero con clarividencia, si no es imposible. Así los símbolos, la cábala, etcétera, nos faculta para comunicarnos con quien escojamos. Los seres astrales poseen un conocimiento y poder de diferente clase que el nuestro. Su universo es presumiblemente distinto al nuestro, en algunos aspectos. Nuestra idea de lo que es un hueso no es la misma que la de un perro. Un corto de vista ve las cosas de modo diferente a como lo hace una persona con visión normal. Es más conveniente, y esto vuelve y lo repite, ojo con esto porque esto es transversal también a toda la perspectiva de Crowley, es más conveniente asumir la existencia objetiva de un ángel que nos aporta un conocimiento nuevo que alegar que todo el ritual y la invocación solamente despertó un poder supranormal en nosotros, solamente nos reprogramó, ¿sí? No, él dice que no. Uno hace un ritual no es para reprogramarse psíquicamente de todo lo que tiene por dentro, no. Si uno está haciendo un ritual con Hadid, Nuit, Rajornut, hombre, eso es un llamamiento a ciertas entidades. Él dice, hay que concebir eso para continuar con el sistema. Si no se concibe eso y todavía uno está allá en esa perspectiva de la PNL, pues está un poco lejos de lo que es Aleister Crowley. Y habría que empezar por estudiar más, ¿no? Para llegar acá. Bueno, la cábala nos delinea por medio de una convención cada aspecto de cada objeto, de una convención. Cada aspecto de cada objeto puede estar referido al árbol de la vida y ser evocado usando las claves apropiadas. Tiempo y espacio son formas por las cuales obtenemos imágenes distorsionadas de ideas. Nuestras medidas de tiempo y espacio son burdas convenciones y difieren ampliamente para seres diferentes. El hashish muestra cómo la misma mente puede variar. ¿Mm? Podemos admitir que cualquier aspecto de cualquier objeto o idea puede sernos presentado en una forma simbólica, cuya relación con su ser es irracional. Así, no existe unión racional entre ver una campanada y oír su tañido. Nuestra noción de campana no es más que una personificación de las impresiones de ésta sobre nuestros sentidos. ¿Mm? Y nuestro ingenio y poder para hacer que una campana coordine implica una serie de correspondencias entre varios órdenes de la naturaleza, precisamente análogas a la magia, cuando obtenemos una visión de belleza por el uso de ciertos colores, formas y sonidos. La literatura de Aleister Crowley es supremamente compleja. Nosotros, por tiempo, vamos a explicar aquellas ideas generales para articular el sistema de Pedemontium a las ideas de Crowley y con esto defender por completo la credibilidad y la acreditación que nos brinda el conocimiento a nosotros. Sería delicioso poderles explicar el libro a todos de la manera en cómo lo comprendemos, pero pues eso hace parte del estudio precisamente de acá y del estudio individual de cada persona. Los seres astrales pueden así ser definidos de la misma manera como objetos materiales. Entonces, un objeto material, un libro, ¿sí? Dice que allá en ese plano astral, un ser astral es tan objetivo como acá un libro, un esfero, unas gafas. ¿Mm? Es un objeto. ¿Y qué es un objeto acá? Una herramienta mía. Un martillo me sirve para construir, unas gafas me sirven para leer, el libro me transmite conocimiento. ¿Mm? Son herramientas. En ese mundo mismo, allá en ese plano astral, si son objetos, de alguna manera también son herramientas y son las herramientas del mago. ¿Mm? Una comprensión bonita como las formas de pensamiento, que son las herramientas del mago. Ver videos de las formas de pensamiento. Ellos son las causas desconocidas de varios efectos observados. Pueden ser de cualquier orden de existencia. Damos una forma física y nombramos a una campana, pero no a su tono, aunque en cada caso no sabemos nada de ello, excepto nuestras propias impresiones. Pero grabamos sonidos musicales por una convención especial. Además denominamos a un cierto conjunto de cualidades Ratziel. O describimos una impresión como saturnina sin pretender saber lo que algo es en sí mismo. Todo lo que necesitamos es saber cómo tañer una campana para que nos regale el oído, o cómo invocar a un espíritu que nos revele lo que se oculta en nuestras facultades intelectuales. Todo objeto cualquiera que sea puede considerarse que está poseído de una forma astral. Aquí es donde vemos lo de formas de pensamiento con claridad en relación a Aleister Crowley y su teoría. Cuando Besant y Leadbeater nos dicen es que uno emana fluidos todo el tiempo impregnando con su fluido astral todas sus cosas, todos sus objetos, su diario vivir, las cosas que se encuentran en el camino, las personas.
Entonces él nos dice, todo objeto cualquiera que sea, puede considerarse que está poseído de alguna forma astral, de alguna sustancia astral, y que esa sustancia es perceptible a nuestras sutiles observaciones. Entonces vuelve otra vez a la clarividencia y siempre vuelve a la clarividencia una y otra vez. Pero el estudiante, ¿cómo hace si no aún no es clarividente? Entonces debería de soltar el libro si aún no es clarividente y de verdad irse allá a hacer alquimia, si quiere aprender seriamente a hacer la alquimia y estudiar. O leer, luego hacer alquimia y luego volver a leer lo que alguna vez leyó sin haber percibido las cosas que él está contando que existen en ese mundo. Porque esto, como él bien lo va a decir ahorita más adelante, él no es la verdad absoluta, él solamente dejó un mapa de sus ideas. Ah, y pobre de aquel que lo adore como si fuese un dios. Aleister Crowley es un compañero del camino, solo eso, un compañero que dejó una ley escrita, que no es de él. La ley está, a pesar de él, inclusive, como él mismo lo dice. Esta forma astral es a su base material como nuestro carácter humano es a nuestra apariencia física. Podemos imaginar esta forma astral, quizás vemos una jarra de opio como una suave y seductora mujer con una cruel sonrisa, igual que vemos en el rostro de un hombre astuto y deshonesto los rasgos de algún animal como el zorro. Podemos seleccionar cualquier propiedad particular de cualquier objeto y darle una forma astral. Pillen esto porque está enseñando a crear formas de pensamiento. Podemos seleccionar cualquier propiedad particular de cualquier objeto, ¿m? Y darle una forma astral. De este modo tomamos los difíciles peligros de una montaña. Imagínense la sensación de peligro de una montaña. Difíciles peligros de una montaña y las personificamos en duendes. Entonces poner toda esa sensación en un duende, en un sigilo que sea un duende, por ejemplo. Y entonces uno está impregnando ese duende de una sensación que uno ya percibió en un lado y uno la está bajando ahí a un símbolo. O las energías destructoras del simón o una energía destructora también en otro símbolo, como en algún Dejin, dice él. En fin, podemos analizar cualquiera de estos símbolos obteniendo una forma más pura. Así el espíritu contiene un ángel y el arcángel un ángel, etc. Esto es muy usual en la invocación pues, que expone Telema y Aleister Crowley, en que cuando uno invoca una entidad, tal vez uno puede encontrar con indagaciones y percepción clarividente cada vez una entidad más pura, una invocación tras otra, hasta dar con tal vez la más alta según las necesidades de cada quien. ¿Mm? Podemos sintetizar cualquier juego de símbolos obteniendo una forma más general. Así podemos agrupar varios tipos de espíritus de tierra como gnomos. Todos estos pueden ser atribuidos al árbol de la vida y tratados en consecuencia. El mago puede preparar un cuerpo perceptible para cualquiera de estos símbolos e invocarlos por medio de los ritos adecuados. Es claro. 13. La realidad u objetividad de estos símbolos no es tema pertinente en la discusión. Las ideas de x a la 4 y raíz de -1 han provocado ser útiles al progreso del avance matemático hacia la verdad. Lo mismo da si existe o no una cuarta dimensión o si la raíz de -1 tiene significado en el sentido en que la raíz de 4 lo tiene. El número de unidades en el lado de un cuadrado de 4 unidades. El plano astral, real o imaginario, y ojo con esto, estudiantes de Telema, el plano astral real o imaginario es un peligro para cualquiera que lo toma sin el grano de sal contenido en la sabiduría del punto de vista de arriba. Quien viola sus leyes o intencionadamente o por descuido, por ignorancia o por suponer que el carácter psicológico de estas las diferencia de las leyes físicas en el sentido más estricto, o quien abdica de su autonomía en base de que la naturaleza más sutil de los fenómenos astrales garantiza su autoridad e integridad. Telema no es un juego, y la persona que se mete a estudiar Telema seguramente jamás vuelve a ser el mismo, precisamente por lo que le está diciendo y contando acá. El plano astral no es un juego, y si uno no se empieza a entrar allá con el cuidado apropiado, puede resultar en serios problemas, y ese cuidado apropiado pues es un sistema de iniciación. Y si hablamos de Aleister Crowley, el sistema de iniciación desde el fundamento, que es el misticismo, según su sistema, es el yoga y las 8 fases del yoga de Patanjali. Quien viola sus leyes o intencionadamente o por descuido, por ignorancia o por suponer que el carácter psicológico de estas las diferencia de las leyes físicas en el sentido más estricto.
quien abdica de su autonomía en base a que la naturaleza más sutil de los fenómenos astrales garantiza su autoridad e integridad, y eso no es así. El hecho de haber encontrado el plano astral a usted no le garantiza que va a estar bien. Eso puede ser todo lo contrario. ¿Mm? La variedad del carácter general de los planos del ser es indefinidamente grande, pero existen varios tipos principales de simbolismo correspondiente a las formas de presentación plástica establecidas por las mentes del ser humano. Cada plano tiene sus apariencias, habitantes y leyes especiales, casos especiales de la proporción general. Son notables entre estos planos el plano egipcio, que se conforma a las ideas y métodos de la magia una vez en boga en el Valle del Nilo, el plano céltico estrechamente emparentado con el país de las hadas, con un panteísmo pagano como su principio fundamental, oculto algunas veces por la nomenclatura cristiana, el plano alquímico, donde la gran obra es a menudo presentada bajo la forma de paisajes simbólicamente construidos, ocupados por animales cuasi heráldicos y tipos humanos individualizados en forma de jeroglíficos, que continúan las misteriosas operaciones del arte hermético. Existen también planos de parábolas, fábulas y folclore. Cada país, credo y literatura ha dado su modo característico de presentación a un plano u otro. Pero hay planos adecuados a cada clarividente. Si ven, muchachos, si uno no es clarividente, todo esto es teoría, solo es teoría. Y no se podría verificar las maravillas que nos está contando. Por lo tanto, desde Pedemonte en el consejo siempre será ese: haga alquimia sexual por lo menos un año, tan constantemente como medite, y luego de un buen tiempo algo mágico sucede en la psique de uno, y uno comienza a estar listo y preparado para estudiar a Aleister Crowley. Y luego de percibir y todo eso hay que meterse de lleno con los 8 pasos del yoga de Patanjali y caminar derechito sobre esa senda del misticismo hasta hallar armonía, paz, saberse uno, conocerse uno, dirigir su mente y estar en armonía. Cuando uno logre eso, entonces se mete de lleno, viejo, a estudiar todas las invocaciones y cosas que plantea la teoría de la magia como tal. Bueno, pero hay planos adecuados a cada clarividente que explora la luz astral sin prejuicio. En tal caso, las cosas asumen la forma de su propia mente, y su percepción será más clara cuanto más clara sea su pureza. En los planos superiores, la diversidad de forma debido a la densidad tiende a desaparecer. Así, la visión astral de Isis es completamente diferente de la de Kali. La una representa la maternidad y la sabiduría, inefablemente cándida, clara y amante, envuelta en la lujuria y crueldad. Lo único en común es que se representa el símbolo femenino, pero cualquiera que hace el Shamadhi sobre Kali obtiene la misma iluminación que si hubiera sido con Isis, porque en ambos casos él logra la identidad con la quinta esencia de la idea de mujer, libre de las cualidades con que los moradores del Nilo y el Ganges respectivamente la distinguieron. Así, en los grados inferiores de la iniciación, las disputas dogmáticas están provocadas por la experiencia astral, como cuando San Juan distingue entre Babalón la prostituta y la mujer ataviada con el sol, entre el cordero que fue muerto y la bestia 666, cuya herida mortal fue sanada. Tampoco entiende que Satán, la vieja serpiente en el abismo, el lago de fuego y azufre, sea el Padre Sol, la vibración de la vida, Señor del espacio infinito que arde con su energía consumidora, y también es esa luz ensalzada cuyo espíritu se difunde por toda la ciudad de las joyas. Cada plano es un velo que cubre al que está encima de él. Las ideas individuales originales se diversifican cuando expresan sus elementos. Dos hombres con las ideas casi idénticas sobre un tema podrían escribir dos tratados totalmente diferentes sobre ello. El control general del plano astral, la habilidad para encontrar cada uno el camino por él, penetrar en aquellos santuarios que están protegidos de la entrada de los profanos, entablar relación con sus habitantes que pueda sernos útil para adquirir conocimiento y poder, u ordenar que nos sirvan, todo eso es cuestión del logro mágico general del estudiante. Entonces, nos damos cuenta que la magia, desde esta perspectiva, consiste en la relación que existe entre esos seres allá astrales, en ese plano astral, y mi realidad espiritual o mi ser espiritual, mi ser de energías. Entonces, la magia no está ya en esos seres y en ese plano. La magia no está acá, dentro de mi ser. La magia está en la relación que existe entre mi ser y ese plano con esos seres. La magia está ahí, en esa relación que se va dando cuando yo comienzo a interactuar con ellos. No está en ellos ni está en mí, está en la relación.
entre esos dos escenarios de la existencia. Es lo que comprendemos. Él debe estar absolutamente tranquilo en su cuerpo de luz y haberlo hecho invulnerable. De ahí la importancia en el desarrollo. Debe ser experto en la asunción de todas las formas de Dios. Recordemos, la asunción de la forma de Dios es imaginarse uno completamente como si fuese ese Dios. Por lo general son egipcios, Tod, Isis, Osiris, Ra. En la utilización de las armas, ¿sí? La varita, la estola, el pantáculo, la espada, la daga, pero eso es para las personas que gustan de la magia ceremonial. Pedemonte no va mucho hacia esa línea, ¿sí? Eh, no obstante la respeta. Y para aquellas personas que gusten de varitas y espadas y eso, y comprendan el significado de la daga y todo lo que ello implica a la hora de operar, pues está bien, lo pueden hacer, es con claridad, no es otra instrucción. No obstante, Pedemontium va hacia la clarividencia. Y cuando uno es clarividente y se da cuenta de para qué sirven esas armas que uno utiliza y toda esa indumentaria, uno también puede abstraerse el acto mágico de esa indumentaria. Y es lo que nosotros estamos ofreciendo como idea desde la perspectiva clarividente, de lo cognitivo clarividente, cognitivo espiritual de la magia. Debe ser experto en la asunción de todas las formas de Dios, en la utilización de las armas, sellos. ¿Cuáles sellos? Por ejemplo, los sellos mágicos, grimorios, como los de la Goetia, Astaroth, Asmodeo, Foras, Binet, etcétera, los que cada uno pueda elegir, conocerlos y utilizarlos. Entonces, armas, sellos, gestos. Hay un gesto interesante que consiste en el dedo índice y el dedo medio, colocar el pulgar en medio de esos dos dedos y con ello hacer un gesto, ¿no? O tocar a la persona en algún momento para hacer una magia que uno quiere. Gestos. Palabras y signos. Por ejemplo, las palabras, pues las palabras de poder, ompea y todo aquello que, babalón, por ejemplo. Y signos. Recordemos los signos de los grados. Agua, tierra, fuego. Debe estar el mago familiarizado con los nombres y números que sean pertinentes según la labor que tenga entre manos. Debe estar alerta, sensible y preparado para poner en práctica su autoridad, aun siendo cortés, afable, paciente y compasivo. Existen dos métodos opuestos para explorar el plano astral. Uno puede tomar cualquier objeto real de la naturaleza y analizarlo mediante la invocación de su forma astral. De este modo ponerlo a nuestro servicio y bajo control por medio de la aplicación de las claves de la cábala y de la magia. Por ejemplo, entonces podría uno coger a Hathor, la diosa del amor, y para percibirla en el plano astral, uno la invocaría en el plano astral, y no solo en su carta y su imagen, sino conectar allá, con ese plano astral, que es como hacer el Shammai, precisamente, con Hathor, la exploración del plano astral. Uno puede proceder, es el segundo método, también uno puede proceder invocando la idea requerida y dando cuerpo a la misma, trayendo hacia ella a los elementos que le corresponden de la naturaleza. Podría brindarle tal vez a Hathor un incienso de sándalo, qué sé yo, y lo prende, y permitiéndole a Hathor que se apodere de ese humo, de ese incienso, y empezar a sentir y a experimentar como Hathor y la presencia distinta comienza a llegar y a mostrarse distinto a la sensibilidad. Recuerde que hablamos de clarividencia. Pedemontium será incansable en eso, ¿no? Clarividencia. Alquimia para alcanzar la clarividencia, la comprensión de formas de pensamiento y cuando eso esté claro, entonces venir a comprender el manejo de entidades que nos brinda Aleister Crowley. Porque, bueno, debe ser experto en la asunción de todas las formas de Dios, la utilización de las armas, sellos, gestos, palabras y signos. Debe estar familiarizado con los nombres y números que sean pertinentes según la labor que tenga entre manos. Debe estar alerta, sensible y preparado para poner en práctica su autoridad, aun siendo cortés, afable, paciente y compasivo. Existen dos métodos opuestos para explorar el plano astral. Uno puede ser tomar un objeto real de la naturaleza y analizarlo mediante la invocación de su forma astral. De este modo, ponerlo a nuestro conocimiento y bajo control por medio de la aplicación de las claves de la cábala y la magia. El segundo método, uno puede proceder invocando la idea requerida y dándole cuerpo a la misma, trayendo hacia ella a los elementos que le corresponden de la naturaleza. Todo mago posee un universo astral peculiar adelante, somos únicos, singulares e irrepetibles, inclusive en ese plano. Al igual que la experiencia que del mundo tiene un hombre no es igual a la de otro. Lo que habrá es un acuerdo general sobre los puntos principales, por supuesto.
Y así, el maestro Therion puede describir las principales propiedades de esos planos y sus leyes, como podría escribir una geografía, ofreciendo una relación de los 5 continentes, los océanos, los mares y las montañas, y ríos más notables. No podría pretender hacerlo con todo el conocimiento que cualquier campesino posee con respecto a su comarca, eso sería imposible. No obstante, para el campesino estos insignificantes detalles son precisamente las cosas más importantes de su vida diaria. Del mismo modo, el mago estará agradecido al maestro Therion por el compás que le guía por la noche, el mapa que proyecta su comprensión del país y le muestra cómo puede viajar mejor a campo traviesa, el consejo en cuanto a las sandalias y el bastón que hace más seguro su andar, y el libro que le cuenta cómo, partiendo de las cosas como un martillo, puede ser dueño del oro virgen que en ellas se contiene. Sin embargo, comprenderá que su propio curso sobre la tierra es su reino, que incluso el maestro Therion no es más que un compañero en otro valle. Imagínense a Therion diciendo eso. Esto va para las personas que hemos escuchado y visto allá en las perspectivas de Telema en las diferentes organizaciones, y esto pues no es juzgándolo, sino simplemente discriminando las perspectivas. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas. Pero nosotros ni le ponemos velas a Aleister Crowley, ni a las estolas de la Kafna Konza, ni a ninguna estelas de la Kafna Konza, ni a ninguna estela de ninguna clase. Nosotros no hacemos eso, no veneramos las estelas, no veneramos esas cosas. Comprendemos que son herramientas que se utilizan desde una perspectiva clarividente. Pero ciertamente la religión, la filosofía religiosa de Telema, como la llaman en la academia, eh, pareciera haberse convertido en un dogmatismo, porque todos están siguiendo las ideas de Crowley, siguiendo las ideas de Crowley, siguiendo todo el tiempo las ideas y comprensiones de Crowley, cuando Crowley les dice, es que ustedes lo que tienen que hacer es que no tienen que seguirme. Y lo dice y lo repite una y otra vez. Pedemontium se para en la raya con eso y les dice, bueno, nosotros sí comprendimos a Crowley desde otra perspectiva y vamos a brindar esa perspectiva al mundo. Gústele al que le guste y lo vamos a defender como pues con lo que hemos aprendido. ¿Mm? Entonces, dice, sin embargo, comprenderá que su propio curso sobre la tierra es su reino, que incluso el maestro Therion no es más que un compañero en otro valle y que él mismo, como mago, debe explorar su herencia con sus propias manos y sus ojos. El mago no debe aceptar el informe del maestro Therion del plano astral, no lo debe aceptar. No debe aceptar ni sus descubrimientos cabalísticos ni sus enseñanzas en magia, porque pueden ser correctos en su mayor parte para la mayoría de los hombres, pero aún así no pueden ser verdaderos por entero para todos, excepto para él mismo. Así como dos artistas no pueden pintar el mismo cuadro basándose en el mismo tema. Entonces estas verdades de Telema que escribió Crowley son verdades absolutas seguramente para Crowley, pero no para todos. Él escribió y dejó su mapa y su guía de ese mundo astral que él vio allá, así como muchos otros lo vieron. No obstante, para un buen estudiante, cuando uno coge este mapa y lo lee, lo sigue, camina por el mundo espiritual con este mapa, pero también camina con otros mapas de otros autores, uno se da cuenta en esa comparación de mapas que esto es un extraordinario mapa, un mapa sorprendente, muy superior en mi experiencia personal y la que conozco de compañeros, muy superior a otros mapas que se han construido y visto por ahí. Entonces, de ahí que nosotros eh, estemos vinculados a Aleister Crowley, precisamente por la comprensión de superioridad que hemos alcanzado a entender de su obra. Más aún, dice él, incluso en los fundamentos, aunque estas cosas son verdad para todo el género humano, como negligentemente se dice, un mago en particular, al menos uno, ¿m? puede ser el único hombre para quien esos fundamentos sean falsos. Y esto, así como aplica a hombres, si vemos que las organizaciones a nivel social pueden ser también como entidades, ¿sí? Con su propia emoción y carácter como un ser humano. Pedemontium vendría a ser esa diferencia en relación a todos. Hemos comprendido que las entidades de carácter telémico, como la Astrum Argentum, a las cuales nosotros les escribimos y seguramente, no sé, nunca nos respondieron, queda al estudio de cada uno de ustedes ir, indagar y encontrar. Pero nosotros abrimos una logia independiente con la comprensión de Aleister Crowley completamente distinta a la que ellos manejan. En nosotros funciona diferente a Aleister Crowley. Y funciona Aleister Crowley. Por eso estamos brindando la idea que hemos construido, el sistema pedagógico de formación que hemos construido. Nosotros no nos pegamos a la línea de ninguna de ustedes, ni ninguna eh, eh,
manera didáctica en la que ellos utilizan la formación. Simplemente en las ideas de Crowley bajo nuestra comprensión y hemos formado y alcanzado unos resultados que ustedes mismos pueden evaluar en nuestros libros, en nuestros videos, en nuestras comprensiones, ¿vale? Porque es el juicio de uno mismo estudiando y comparando la diversidad de perspectivas que hay. Más aún, incluso en los fundamentos, aunque estas cosas son verdad para todo el género humano, como negligentemente se dice, un mago, al menos uno en particular, puede ser el único hombre para quien esos fundamentos sean falsos. ¿Acaso la bandera que a 10.000 parece roja, no les parece verde a algunos otros? Luego todo hombre y toda mujer, siendo una estrella, considera que aquello que es verde para él es en verdad verde, y más tarde alguna vez consiste en llamarlo rojo porque lo hace el resto. ¿No ha roto acaso el bastón de verdad en el que se apoyaba? ¿Mm? Por consiguiente, todo hombre que sea un mago debe explorar el universo por sí mismo. Este es el caso eminentemente en cuestión del plano astral, porque los símbolos son muy perceptibles. Nada es más fácil que sugerir visiones o formar fantasmas que convengan a las ideas de uno. Es imposible comunicar con una inteligencia independiente, que es el único objetivo real de la búsqueda astral, si uno permite que su imaginación le rodee por cortesanos de la propia creación. Si uno espera y vuelve y lo reitera, vean esto a aquellos seres que adoran a Crowley como un dios y le siguen y no leen nada más distinto a Crowley y se han dogmatizado con las ideas de Crowley. Déjenme decirles que tal vez hay otra comprensión de lo que les sucede. Y es de mismo Crowley. Aquí va. Si uno espera que las visiones de uno se parezcan a aquellas del maestro Therion, está en nada, frito. ¿M? Probablemente así será. Y si el respeto de uno por él le induce a uno a aceptar esas visiones como auténticas, uno está siendo falso con su misma alma. Las visiones mismas vengarán esto. Uno no puede esperar que el proceso de uno sea igual que el proceso del maestro Therion, porque el maestro Therion escribió su proceso, su mapa, su guía, y si algunas de las cosas que a él le pasaron y vivieron apoyan mi conocimiento y mi propio camino, pues bendito sea Aleister Crowley. Y eso es lo que él siempre escribe en sus libros. Él en ningún momento está pidiendo seguidores, ni fanáticos, ni nada. Ojo con eso. Somos estudiantes, él fue un estudiante y somos compañeritos. Pedemontium es eso. Pedemontium acompaña el camino de las personas que están caminando con ella. No hace otra cosa. Los acompaña para que cada uno se empodere de su propio camino y camine bajo sus propias reglas, bajo su propia voluntad, con su propio ángel guardián y haciendo la magia lo que marca. La ley del más fuerte es acá. Entonces, entre más fuerte se sea y más conocimiento se sepa en este mundo, pues mucho mejor, ¿no? Telema. Y reitero, si uno espera que las visiones de uno se parezcan a aquellas del maestro Therion, está baila. Probablemente así será, y si el respeto de uno por él le induce a uno a aceptar esas visiones como auténticas, uno está siendo falso con su misma alma. Las visiones mismas vengarán esto. Una vez ido el verdadero guía, el vidente se perderá por un desierto de terror donde será engañado y torturado, invocando a su ídolo, el maestro Therion. Formará, en lugar de su imagen, la de un fantasma aterrador que se burlará de su miseria hasta que su mente se tambalee y caiga, y la locura, abatiéndose sobre su carroña, seque sus ojos con el horror de ver a su maestro deshaciéndose en esa espantosa alucinación, la visión del demonio Crowley. Ahí está lo que les hace Crowley a aquellos que lo siguen y los adoran. Eso no se hace. Uno no adora a Crowley. Uno estudia, comprende y le agradece a Crowley. Bueno, al menos eso es lo que piensa Pedemonte. Recuerden, no le estamos diciendo qué pensar, sino las ideas que nosotros hemos generado. Recuerda, entonces siempre, pero especialmente, cuando trates del plano astral, que el aliento del hombre perturba la pluma de la verdad. Lo que uno ve y oye es auténtico a su manera, ya que ello, ya sea ello mismo, o distorsionado por los deseos de uno, o creado por las personalidades de uno. No hay pruebas sobre la verdad. El auténtico Naquiel es indistinguible de la imagen de la idea privada del mago sobre Natkiel. En lo que a él concierne, cuanto más concentrado crea uno, más pronto responde la luz astral y coagula criaturas de ese tipo. ¿Sí ven? Vean formas de pensamiento, por favor. Los mandamos allá.
No es que tal creación sea necesariamente un error, pero es otro sector de la obra de uno. No se puede obtener ayuda externa desde las fuentes interiores. Se deben utilizar precauciones parecidas a aquellas recomendadas en el capítulo sobre adivinación. El mago puede continuar durante largo tiempo siendo engañado y adulado por las formas astrales o formas de pensamiento que él mismo ha fabricado y modificado. La natural servidumbre de éstas para con él le complacerá. Pobre mono. Ellas pretenderán mostrarle misterios maravillosos, manifestaciones de belleza y maravilla de indecible esplendor, que se inclinará a aceptarlas como auténticas por la sola razón de que son imágenes de sí mismo idealizadas por la imaginación. Pero su progreso real caerá en un punto muerto. Estos fantasmas le impedirán entrar en contacto con inteligencias independientes, solo de las cuales puede aprender algo nuevo. Poco a poco llegará a interesarse solo en sí mismo, se imaginará alcanzando una iniciación tras otra, su ego se esparcirá sin revisión hasta que le parezca que tiene el cielo a sus pies. Aún así, todo esto no será nada excepto su tonto rostro de narciso, afectado, asomado al estanque que le ahogará. Errores de esta clase en el plano astral, en bastantes visiones comunes sin aparente importancia moral, pueden conducir al más serio de los perjuicios. En primer lugar, despistes. Marchar nuestra visión de Júpiter permitiendo que la influencia de Venus la distorsione puede acabar con el encuentro de uno con Júpiter, más tarde en alguna crisis por la que pase la labor de uno. En segundo lugar, la costumbre de cometer errores y dejarlos sin corregir se desarrolla. ¿Mm? El que empieza con deletrar Yeshua con una resh puede terminar escribiendo el nombre del morador en el umbral, confundiéndolo con el de su ángel. Imagínense uno por estar jugando allá en ese plano astral, creyendo que invoca a un ángel y pueda estar invocando un demonio. Imagínense en donde eso sea verdad. El problema en donde uno se puede estar metiendo de verdad es muy complejo. Por último, dice, la magia es una pirámide construida nivel por nivel. La labor del cuerpo de luz con la técnica del yoga es el fundamento de todo. La labor del cuerpo de luz con la técnica del yoga es el fundamento de todo. Entonces, miren, Aleister Crowley nos está diciendo que la técnica del yoga es el fundamento de todo el desarrollo del cuerpo de luz. Y el cuerpo de luz es aquel instrumento por medio del cual vamos a hacer la magia. Recordemos los pasos del yoga de Patanjali que aparecen acá en la Magica. Aleister Crowley comienza por asana. ¿Qué es asana? Asana traduce postura. Y entonces él nos dice, elija una postura de las que hay en los libros o una que usted se invente para que usted medite bajo esa postura. Y el asana pues consiste en la observación del cuerpo y en el dominio y control del cuerpo para alcanzar una concentración de la mente, ¿vale? Luego de asana, que es el primer paso, está pranayama y su paralelo en lenguaje mantra yoga. Pranayama consiste en la respiración para abrir el canal medular de la espina dorsal por donde asciende Kundalini desde el hueso sacro hasta arriba hasta Sahasrara. Entonces si hay pingala la respiración. En la inhalación llevan la energía hasta el primer centro magnético que es Muladhara. Y en la exhalación se eleva esa energía hasta el centro más alto de la cabeza, por encima de la coronilla. Pranayama. La ciencia de la respiración. Y su paralelo lenguaje en mantra yoga tiene que ver con estar mantralizando mientras uno hace el pranayama. ¿Listo? El siguiente paso es llama y niyama. Llama tiene que ver con lo platónico, con hacer una vida para aquellas personas que piensan que Aleister Crowley solo es maldad y que Aleister Crowley decía que solo hacer lo que se le diera la gana es porque no han leído el fundamento del desarrollo que él acaba de decir, es el yoga, para su sistema. Entonces, llama es el paso donde uno entra en un estado místico, a hacer el bien a todo el mundo, a no dañar a los seres ni mentalmente, ni emocionalmente, ni de ninguna forma, siempre hacerles el bien, a decir la verdad, a ser honesto, a vivir con lo justo. Bueno, hay cosas que uno se puede ir y leer a Crowley, y Crowley le va a ir diciendo ahí las cosas, ¿no? Pero esto es un planteamiento general. Llama, lo platónico, decir la verdad, hacer el bien y ver la belleza en todo, con un objetivo claro que es armonizarme, controlar mi propio estado y alcanzar una paz. Eso es llama. Mi llama tiene que ver con la contención de la energía vital, darse cuenta que uno tiene una energía vital que debe contenerla, de no desperdiciándola ni sexualmente, ni hablando demasiado, ni en emociones que sean desgastadoras. Y adicional, mi llama con esa conservación y contención de la vitalidad tiene que ver con la limpieza y purificación de mi ser para servirle a la verdadera voluntad.
o para que esa verdadera voluntad advenga. Tiene que ver Niyama con la limpieza de mi conciencia inferior para que advenga una conciencia superior o mi verdadera voluntad. Eso es Niyama, limpieza y contención vital para el advenimiento de la verdadera voluntad. Y esos son los 4 pasos fundamentales. En el quinto comienza lo divertido en función de la magia y tiene que ver con pratyahara, que es el control de la mente. Pratyahara lo lleva a uno a observar la mente, observarse uno los sentimientos, observarse por dentro, para uno aprender a controlar la mente, a decir, bueno, hoy no quiero pensar en esto, no voy a pensar más en esto, voy a pensar en esto. Y ese es el fin de Pratyahara, controlar la mente, decir, ya no quiero pensar más en esto, voy a pensar ahora en esto. Cuando uno ha alcanzado ese estado en Pratyahara, viene otro estado que es Dharana. Dharana ya no es el control de la mente, sino la dirección de ella. Ya que en Pratyahara se controla la mente, en Dharana se aprende a dirigir. Entonces dice, bueno, no voy a pensar más en esto, voy a pensar en esto. Y en esto no, ahora en esto, y ahora en esto, y ahora en esto, y en otras cosas. Y además consiste en mantener la mente en un solo objeto por un periodo muy prolongado de tiempo. Y con ello, la sensibilidad. Y cuando la sensibilidad llega, es un estado de contemplación, donde se junta la mente y la sensibilidad. Ese estado es el resultado de Dharana. Y es el siguiente paso, se llama el estado Dhyana, el paso Dhyana de los sutras de Patanjali. Dhyana es el estado de contemplación, cuando la mente se ha prolongado durante mucho tiempo sobre un objeto. En Dhyana se utilizan mucho los órganos, por ejemplo el corazón físico, y yo pienso y mantengo toda mi mente en el corazón físico, y de repente se aúna mi mente con mi sensibilidad en ese corazón físico, y entro en un estado de contemplación. Ese estado se llama Dhyana, y es un estado previo a Samadhi, ¿vale? De Dhyana se pasa a Samadhi, que es el último, el octavo paso de toda la preparación mística de Aleister Crowley en su escuela de la Astrum Argentum. Samadhi consiste en que, bueno, en Pratyahara ya dirijo, controlo la mente, en Dharana aprendo a dirigirla hacia los puntos, en Dhyana alcanzo la unión de la mente con la sensibilidad en un estado de contemplación de ese objeto, como el corazón físico. Y Samadhi es la contemplación con la mente y con la sensibilidad del santo ángel guardián. Entonces, si por mucho tiempo estaba yo acá en mi corazón, en Pratyahara voy a pensar en mi corazón y listo, decido pensar y estoy en el corazón. Y en Dharana estoy mucho tiempo en el corazón hasta que alcanzo a unificar la mente y la sensibilidad en mi corazón físico. Y cuando eso pasa, entro en estado Dhyana, y contemplo durante un buen rato. Eso en las partes físicas se alcanza hasta el Dhyana, ¿vale? Pero el Samadhi consiste ya no en concentrarme en un órgano físico, cosas de mi cuerpo físico, sino en cosas de mi cuerpo espiritual. En ese caso, mi santo ángel guardián. El Samadhi simplemente o solamente se logra cuando yo concentro toda mi mente y toda mi sensibilidad en mi santo ángel guardián. Eso es Samadhi. Y cuando uno ha hecho toda esa preparación que exige el sistema de Aleister Crowley, uno está listo y preparado para entrar a mirar otras cosas. Recuerden, Pedemontium le dice, amigo mago, haga alquimia sexual por un año por lo menos con su pareja o solo como quiera. Medite lo suficiente, siga los pasos, los sutras de Patanjali desde la perspectiva de Aleister Crowley, para que usted conozca la mística del yama, la contención del niyama, y para que dirija de alguna manera su mente y se eduque en eso. Y luego de eso, hombre, usted entra a manejar la magia, toda la magia de la que se está hablando, ¿vale? Ese es el método. Eso que acabo de decir, de que acabo de mencionar, es la comprensión del sistema de Aleister Crowley. Y la comprensión articulada del sistema de Aleister Crowley con la perspectiva de Pedemontium, ¿vale? Y eso es lo que nos acredita. Por eso es que nos atrevimos a fundar una escuela de Aleister Crowley. Por eso fue que osamos, porque tenemos un conocimiento sobre ello y pues las capacidades necesarias mágicas para defendernos de seguramente todo lo que nosotros seguramente nos imaginamos que se nos vendría encima, como seguramente serían todas las entidades de carácter telémico que estuvieran en desacuerdo con nosotros. Deberíamos de tener algo de magia, ¿no? Para poder confrontarlas allá en el plano más sutil. De lo contrario, seríamos solo unos charlatanes y unos pendejos que están metidos en un problema terrible. Sigamos. Nuestra aprehensión del plano astral debe ser precisa porque los ángeles, arcángeles y dioses se derivan de él por análisis. Se debe tener materia prima genuina si se quiere destilar auténtica cerveza. Si se tiene una visión incompleta e incorrecta del universo, ¿cómo se pueden describir sus leyes?
Así, el error o la omisión originales tienden a extenderse a los planos superiores. Supongamos que un mago invocando al sol fuera persuadido por un plausible espíritu de Saturno de que él era la inteligencia solar que se requería, y le pidiese rehuir el amor humano, ni siquiera lograr el conocimiento y la conversación con su santo ángel de la guarda, y supongamos que su voluntad y que la naturaleza del ángel fueran tales que el meollo de su fórmula fuera la exaltación lírica. Aparte de las pruebas regulares hechas a su tiempo sobre la integridad de cualquier espíritu, el mago debe asegurarse de que la visión se acomoda a las correspondencias establecidas en el libro 7.7 y el Liber D. Si descubriese que, por ejemplo, habiendo invocado a Mercurio, su visión contiene nombres cuyos números son de Marte o elementos que le son propios a Piscis, tiene que prepararse más seriamente para descubrir la fuente del error, corregirles e impedir que ocurra de nuevo. Pero estas pruebas, como queda arriba especificado, no sirven para detectar este tipo de usurpaciones realizadas por fantasmas autosugeridos, a menos que el aura de uno sea un tumulto de símbolos desordenados más allá de todo reconocimiento. Al aura, ¿no? Volvemos una y otra vez a la percepción. Cuanto más autohipnótica es la visión, más fácilmente satisface los modelos del vidente. No hay nada que le confunda o que se le oponga, ya que hila su historia con un auténtico desprecio por la crítica. Siempre puede probarse a sí mismo que tiene razón. La cábala siempre se produce. Siempre puede probarse a sí mismo que tiene la razón. La cábala siempre puede prestar a ello. Y lo rojo está tan cerca del naranja que a su vez es realmente un matiz del amarillo. Y este, un componente del verde que funde con el azul. ¿Qué de malo hay si un demonio en vermellón aparece en lugar de un ángel en azul? La auténtica prueba, la prueba final de la verdad de las visiones de uno es su valor. Entonces, es que a veces acá en Telema siempre es un problema, y lo dice Crowley, tener una boca grande, ¿sí? Y unos testículos pequeñitos siempre es un problema en Telema. La auténtica, la prueba final de la verdad de las visiones de uno, es realmente su valor. La experiencia más gloriosa en el plano astral, aunque deslumbre y emocione, no está necesariamente de acuerdo con la voluntad verdadera del vidente, sino, aunque jamás fuera tan auténtica objetivamente, no lo es para él, porque no le es útil. ¿No dijimos hace un momento que la verdad no era más que el modo más conveniente de afirmar? Puede intoxicar y exaltar al vidente, puede inspirar y fortalecerle en todo, puede arrojar luz sobre los más santos misterios, a pesar de todo, no es más que una interpretación de su individualidad, la fórmula de Onán, no de Abraham. Estos plásticos retratos de un artista adolescente están bastante bien para aquellos que han oído Conócete a ti mismo. Son necesarios incluso para ayudar a ese análisis de la naturaleza de uno que el aprendiz del Astrum Argentum ha jurado hacer. Pero el amor es la ley, el amor bajo la voluntad, y Nuestra Señora Nuit está dividida por respeto al amor y por la posibilidad de unión. Estos espejismos no son por consiguiente trabajos de magia, de acuerdo con la ley de Telema. La auténtica magia de Horus requiere la unión apasionada de los opuestos. Ahora bien, la prueba de que uno está en contacto con una entidad independiente depende de una sensación que debería ser inconfundible si uno se encuentra en un buen estado de salud. Y vuelve a las sensaciones y dice, para que uno de verdad se dé cuenta de que sí está ya en contacto con una entidad, pues hay que apelar a la sensibilidad, a la sensación. Alquimia, alquimia es lo que Pedemontium le dice al estudiante de Telema. Haga alquimia por lo menos un año con meditación constante y entienda lo que son formas de pensamiento, y luego venga y maneje el sistema de Crowley de una mejor manera. Es lo que dice Pedemontium. No se debería estar expuesto a confundir las propias impresiones que se perciben con las de cualquier otro. Es sólo la incurable vanidad del hombre lo que hace que el trasnochador astral descarriado o el místico confundan su propio balbuceo de borracho con la voz de lo más alto. La esencia de la sensación correcta consiste en el reconocimiento de la realidad de otro ser. Habrá por lo general algún elemento hostil incluso cuando la reacción sea de afinidad, incluso el doble del alma. De uno no se piensa que es uno mismo al primer contacto. Por consiguiente, uno debe insistir que cualquier aparición real en el plano astral da la sensación de encontrar a un extraño.
Uno debe aceptarlo como independiente, sea arcángel o elfo, y medir la reacción de uno hacia ello. Debe aprender de ello aunque lo desprecie y amarlo a pesar de odiarlo. Entonces nos está diciendo que las concepciones de las invocaciones y la percepción de ese plano astral también puede ser muy dolorosa en cuanto a aprendizaje se trata. Uno debe darse cuenta al escribir el diario que el encuentro ha ejercido un cambio significativo y definitivo en uno mismo. Uno debe haber conocido y sentido algo ajeno y no meramente un cambio de una indumentaria nueva. Siempre debe haber una punzada de dolor en una auténtica visión astral. Le duele al yo tener que admitir la existencia de un no yo y abruma al cerebro registrar un pensamiento nuevo. Esto es cierto al primer contacto, incluso cuando la exaltación y el estímulo se origina de la alegría, de hacer un contacto agradable. Existe un efecto más profundo acerca de la verdadera reacción a un yo extraño. El impacto invariablemente tiende a romper algún complejo en el vidente. El tipo de ideas concernientes a este respecto siempre ha sido atado, etiquetado y dejado aparte. Ahora es necesario abrirlo y arreglar su contenido. Al menos la contrariedad es como la del hombre que ha cerrado y atado su bolsa de viaje y luego encuentra que ha olvidado su pijama. Puede volver de arriba abajo sus ideas del negocio, como un viejo solterón con una vida demasiado hecha que se encuentra con una chica demasiado frecuentemente. Cualquier visión astral de primera clase, incluso en planos inferiores, debería por consiguiente instruir al vidente y prepararle para la iniciación. Aquellos que fallan esta prueba son clasificados como necesitados de más práctica. Una última observación parece adecuada. No debemos asegurar la realidad u objetividad de un ser astral sin tener una evidencia mejor que la mera sensación subjetiva de su existencia independiente. Clarividencia, una y otra vez. Debemos insistir en pruebas patentes para todos los observadores cualificados si es que vamos a establecer la principal premisa de la religión. Vamos a establecer la principal premisa de la religión. Que existe una inteligencia consciente, independiente de cerebro y nervios como tal, punto, ¿sí? Independiente de todo eso. Si esa inteligencia tiene poder también, tanto mejor, pero aunque ya hemos oído hablar de fuerzas inorgánicas, no tenemos evidencia de ninguna mente inorgánica consciente. ¿Cómo nos puede ayudar aquí el plano astral? No es suficiente probar, como hacemos fácilmente, las correspondencias entre invocación y aparición. Debemos excluir la conciencia, la telepatía y el conocimiento subconsciente. Nuestra inteligencia preterhumana debe transmitir una verdad no conocida para ninguna mente humana, pasada o presente. Aún así, esta verdad debe ser verificable. Solo hay un documento en el mundo que presente una evidencia que satisfaga por completo estas condiciones, y este es, dice Crowley, Liber Albel Legis, el libro de la ley. De este nuevo eón de Horus, el niño coronado y conquistador, el león cuyo logos es la bestia 666, cuyo nombre en la orden exterior era Frater Perdurabo. La naturaleza de la prueba de la existencia separada de la inteligencia preterhumana, independiente de cualquier forma corporal, es extremadamente complicada. Sus principales divisiones pueden ser brevemente enumeradas. Aiwas, el nombre de la inteligencia en cuestión, prueba, primero, su poder para arreglar de antemano sucesos desconectados con su escriba para que encajen en los cálculos privados de ese escriba. El estelé que revela la teogonía del libro fue oficialmente numerada 666 en el Museo Boulac. El escriba había adoptado 666 como su número mágico muchos años antes. De nuevo, la casa mágica del escriba, comprada años antes, tenía un nombre cuyo valor era 418. El escriba había calculado 418 como el número de la gran obra. En 1901, él solo descubrió que 418 era el número de su casa como resultado de que Aiwas mencionase el hecho. Segundo, su poder para ocultar un sistema coherente de números y letras en el texto de un documento rápidamente escrito conteniendo enigmas y mensajes abiertos a una clave maestra desconocida para el escriba, aunque no obstante ligada a su propio sistema. Esta clave y sus subalternos es por lo tanto un comentario de texto. Ejemplo, la palabra de ley es telema, voluntad. Esa palabra tiene el valor de 93. Amor es la ley, amor bajo la voluntad, amor. Aiwas suma 93.
Todo esto era extraño para el escriba. No obstante, años más tarde descubrió la palabra perdida de una de sus propias órdenes. Era también 93. La palabra de su orden más sagrada probó de igual modo sumar 93. Ahora bien, 93 es 3 veces 31. Es la, no, y al, el, o Dios. Estas palabras aparecen por todo el libro, aportando un doble significado a muchos países. Un tercio, 31, es la letra compuesta Shin Tao. Los dos jeroglíficos de Shin y Tao de antigüedad milenaria son ilustraciones de los personajes dramáticos del libro y Shin Tao es una línea causal gabarateada sobre letras del manuscrito que sumaban 418, valorando este círculo cuadrado en su fallo como la letra pi correcta en 6 lugares de decimales. De nuevo, tú no conocerás significado, tú conocerás la. Y él descubrió la clave de todo esto, la clave al. Su poder para combinar sucesos subsiguientes más allá del control del escriba o sus asociados para que ellos confirmen afirmaciones en el libro, o, por el contrario, predecir tales sucesos. Ejemplo, la primera mujer escarlata probó ser indigna y sufrió las penalidades predichas. De nuevo, uno vendrá después de ti, él descubrirá la clave, este iba a ser el niño del escriba. 9 meses después de que la bestia 666 hubiese engendrado un niño mágico en su concubina Jane Foster, un niño del abismo nació, Frater Ashat, haciendo valer su derecho a ese grado, y de este modo, viniendo después de la bestia 666, que había sido el último adepto en hacerlo, y este niño era definitivamente el uno, puesto que uno en el significado de su divisa Ashat es el significado de su divisa Ashat. Finalmente, de hecho, él descubrió la clave de todo esto después de que la bestia mismo hubiera fallado en conseguirlo durante 14 años de estudio. Su poder para concebir y expresar en términos concisos soluciones auténticas a los principales problemas del universo. Ejemplo, las fórmulas de Nui y Hadid explican la existencia en términos de filosofía lógico-matemática de manera que satisfagan las dificultades de reconciliación del dualismo, monismo y nihilismo. Todas las antinomias en todas las esferas y la perfección original con la imperfección manifiesta de las cosas. De nuevo, haz tu voluntad, el precepto ético más sublimemente austero jamás pronunciado a pesar de su licencia aparente, se ve al analizarlo como el todo de la ley, el mandamiento suficiente y único para la acción humana, el autoevidente código de justicia, la identificación de destino con voluntad libre y el fin de la guerra civil en la naturaleza del hombre al estar designado como canon de verdad, la conformidad de las cosas consigo mismas para determinar cada uno de sus actos. Haz tu voluntad, es pedir a las estrellas que brillen, a las viñas que tengan uvas, al agua que encuentre su propio nivel. El hombre es el único ser en la naturaleza que ha hecho lo posible por ponerse en conflicto consigo mismo. Voy a repetir eso lindo en función de Telema. Dice, haz tu voluntad, hacer mi voluntad, la voluntad de todos nosotros, es igual a pedir a las estrellas que brillen. ¿Cuál es la voluntad de las estrellas? Pues brillar es lo que vienen a hacer según son estrellas. Hacer la voluntad entonces es pedirle a las estrellas que brillen, a las viñas que tengan uvas. ¿Qué vienen a hacer las viñas al mundo? Pues a dar uvas. Por lo tanto, sí, hacer su voluntad es eso, decirle a las viñas que hagan aquello que vienen a hacer, que son uvas. El agua, hacer tu voluntad es pedirle al agua que encuentre su propio nivel. El agua viene a eso todo el tiempo, ella encuentra su propio nivel porque es lo que ella hace. ¿Mm? Hacer tu voluntad es eso. El hombre es el único ser en la naturaleza que ha hecho lo posible por ponerse en conflicto consigo mismo. Su poder para interpretar el espíritu del nuevo Eón, la reincidencia en la despiadada barbarie de las razas más civilizadas, en un momento en que la guerra fue desacreditada por los hombres más responsables. Su poder para comprender y controlar estos órdenes de ideas y sucesos, demostrando con ello una mente y unos medios de actuación inteligibles para toda capacidad humana, aunque muy por encima de ella, envolver el todo en un criptograma compacto, mostrando dominio del inglés, de concepciones matemáticas y filosóficas, esplendor poético e intensa pasión, mientras tanto ocultando en las letras y palabras un complejo mensaje en clave que envuelve el conocimiento de hechos hasta entonces inexistentes en mente humana alguna.
y dependiendo del control del brazo del escriba, aunque él pensaba que él estaba copiando el dictado, y tejer en un sencillo patrón tantos hilos de prueba de diferentes órdenes que todo tipo de mente pueda estar segura de la existencia de Aiguas como un ser independiente de todo cuerpo, consciente e individual, con una mente más poderosa que la del hombre y un poder que va más allá que el del hombre puesto en marcha por su voluntad. En una palabra, el libro de la ley prueba el primer postulado de la religión, ¿m? Que existe una fuerza superior que controla todo esto. El mago, por consiguiente, debe estar confiado de que los seres espirituales existen y buscar el conocimiento y la conversación con su propio ángel de la guarda, con el mismo ardor que el frater Perdurao cuando abandonó todo, amor, riqueza, rango, fama, para buscarle. Es más, él debe hacer esto o condenarse a ser hecho pedazos por las ménades de sus insensatos impulsos. No está a salvo excepto si él mismo es Baco, Baco divino y humano, Baco engendrado en Semele por Zeus, el adúltero señor del trueno, violando brutalmente a su virginal víctima. Baco, niño escondido del odio en el Santa Sanctorum, el secreto de tu padre, en el canal de la estrella Spat, una serpiente es tu alma. Baco, formado en dos, hombre-mujer. Baco, cuya inocencia doma al tigre, mientras que tus cuernos gotean sangre sobre tu boca. El delirio del vino intensifica la locura del crimen. Baco, tu tirso resuma savia, tu yedra se hiere a ello, tu piel de león se desliza de tus suaves hombros, de tus flexibles ijares, embriagado en el placer de la uva divina. Tú nada más conoces la carga del cuerpo y la vejación del espíritu. Ven, Baco, ven hacia acá, sal del este a hojarcadas en el asno de Priapo, ven con tu orgía de bailarines y cantores, quien te sigue, evitando reír y saltar. Ven que en tu nombre, Dionisios, estas doncellas serán desposadas con la divinidad. Ven en tu nombre, Baco, con tu abanico místico para aventar el aire, cada soplo de tu espíritu estimulando nuestra alma, para parirnos, tus hijos, en tu imagen. Verdaderamente, y así sea, no permitamos que el mago olvide ni por un segundo cuál es su único asunto, su yo, no iniciado, como él lo cree, es una turba de mujeres salvajes histéricas de insatisfecho e incomprendido instinto animal. Ellas destrozarán a Penteo, el rey humano, que se atreve a reprimirlas. Su propia madre, naturaleza, es la primera que clava sus garras en su garganta. Ninguno, excepto Baco, el santo ángel de la guarda, tiene la gracia para ser dios de esta banda de maníacos. Él solo puede transformar a esta chusma desordenada en una procesión de armónicos movimientos. El sonido de sus huellas suena afín a un canto triunfal y su vehemencia irracional se transforma en éxtasis autocontrolado. Es este el ángel cuya naturaleza es doblemente doble. Él participa de todo sacramento. Él es al mismo tiempo un Dios embriagando del vino de la tierra, un dios embriagado del vino de la tierra, y el mamífero que bebe a grandes tragos la sangre de Dios para purificarse de mortalidad. Él es una mujer cuando acepta todos los impulsos, ¿acaso no son suyos? Él es un hombre para imprimirse sobre cualquier cosa que se consagra a él, empuña la vara con piña de pino y zarcillos de yedra. El ángel crea continuamente tejiendo su voluntad en guirnaldas de belleza y frescor perenne. El tigre, el símbolo de las brutales pasiones del hombre, retosa a los pies de su amo, y el monta el asno de Priapo hace que su fuerza sexual le lleve a donde él desee ir. Dejemos entonces que el mago por consiguiente se aventure por el plano astral con el propósito declarado de penetrar en el santuario de los seres desencarnados, aquellos que pueden instruirle y fortalecerle, también para probar sus identidades con un testimonio irrefutable. Todas las explicaciones diferentes a estas son de valor solo como extensión y equilibrio del conocimiento, o posiblemente como suministro de energía a aquellos magos que puedan haber encontrado su camino hacia las fuentes de la fortaleza. En cualquier caso, nada vale un óvulo, excepto si sirve para ayudar a la única gran labor, la conexión con el santo ángel guardián. ¿Mm? El que alcanza inteligencias del tipo que aquí se discute puede esperar encontrarse con grandes dificultades. Los senderos están guardados, hay un león en el camino. La habilidad técnica aquí no servirá. Es necesario satisfacer a los guardianes para entrar a la presencia del maestro. Puede que votos particulares sean pedidos, ordalías impuestas e iniciaciones conferidas. Estas son las cuestiones más serias. El cuerpo de luz debe ser adulto por completo. Hay que haber pasado por las etapas del yoga de Pantajali.
fijado irrevocablemente. En caso contrario será destruido al principio, pero estando en buen estado para pasar por tales experiencias, queda atado por completo a sus palabras y hechos. No puede romper un voto como su compañero carnal puede hacer. Así, así, es una descripción general, según Aleister Crowley, Telema en Lastrum Argentum, del plano astral y de la conducta adecuada del mago en sus relaciones con él. ¿Ven? En sus relaciones con él. Porque la magia, pues, consiste en las relaciones que existen entre el mago y ese plano astral. Y lo que yo logro alcanzar con esas relaciones. Ese fue el capítulo. Esperamos que satisfaga las respuestas de muchos, de todos, en relación al objetivo de Pedemontium, en relación al objetivo de nuestro sistema pedagógico, en relación a la originalidad de nuestro sistema pedagógico y a la veracidad del mismo. Repetimos de nuevo que somos una logia completamente independiente con su propio modelo de formación, que no estamos determinados por ninguna organización distinta a nosotros mismos y por lo mismo vamos a defender esa posición a capa y espada con lo que sabemos, que es con magia, porque eso es lo que nosotros deseamos más que cualquier cosa. Construir una jerarquía del conocimiento de la Astrum Argentum por completo. Entonces, las instituciones por sí mismas, en función del poder que poseen por sí mismos, se darán un orden en ellas mismas. Y Pedemontium, esperemos que Pedemontium en esa construcción jerárquica del conocimiento tal vez tenga una posición supremamente emblemática o envidiable. Pero eso son solo palabras, ¿no? Esperamos haberles satisfecho a todos algo de la comprensión de Pedemontium en relación a Aleister Crowley y a todo lo que nosotros venimos tal vez predicando y haciendo. Hacer nuestra voluntad, eso es lo que nosotros hacemos. Gústele al que le guste. Pedemontium, un sueño o una pesadilla.